Ya te habíamos presentado, pero te nos desconectaste. Entonces, voy a nada más a comentar un poquito sobre tu conferencia, la cual Bueno, suena muy interesante. De hecho, en el chat ya están comentando. Y bueno, el ajá. título de la conferencia que hoy nos vas a presentar, Apertura más Convergencia, los recursos educativos abiertos en el marco del paradigma tecnológico libre. Y bueno, Bueno, en esta charla lo que tú nos vas a presentar precisamente son las diferentes articulaciones, posibles convergencias y formas de apropiación de la noción de apertura y de libertad en los recursos educativos abiertos en el contexto del paradigma tecnológico libre, categoría con la cual se agrupa al diverso conjunto de iniciativas de software y cultura libre, open hardware y ciencia y acceso abierto. En el recorrido también se va a revisar algunos casos y experiencias de investigación. Muchísimas gracias, Lila, por tu presentación y bueno, te cedo la palabra. bueno, hola, buenas noches para todos y todas. Lo primero que yo voy a aclarar es que, bueno, justo estoy de viaje, yo ya le comenté a Alejandro, em, esperaba tener un poco mejor conectividad viajando, porque bueno, ya estaba Que si planificada no la le fecha. robamos al canal. Pero bueno, entiendo que ustedes están viendo la presentación, sería importante que yo tenga esa certeza. Eh, Lila, Hacemos, disculpa que te sí, interrumpa. ¿Tú podrías compartir la presentación que tienes? puedo compartirla, pero no sé si mi conexión va a dar para tanto. Por eso, digamos, lo que estaba comentando la anécdota de que estoy de viaje y que tengo mala conectividad, justamente es por eso. Yo estoy saliendo sin video eh, porque acá no tengo buena conexión, pero lo intento. Sí, bueno, gracias por la aclaración. La vamos a compartir a través del canal del chat. Entonces no te preocupes si tu conectividad no da para hacer la presentación, la vamos a compartir por medio del canal de Telegram. Ahí intenté compartirla, pero es más, no sé si la están viendo. Aparece un recuadro en color negro. Claro, probablemente porque no. La verdad, dudo que la conexión que yo tengo acá vaya a funcionar eh, para que se me escuche bien y se vea. Pero díganme ustedes, yo acá no puedo, o sea, la estoy compartiendo. No te A ver preocupes, ahí. si quieres, como te comento, la compartimos por el canal de Telegram y tú no te preocupes, no es necesario que la compartas por este medio, por el. Eh, Bueno, ok, bueno, a ver entonces. muy bien, Ahí supuestamente dejé de compartirla. así es. Bueno, entonces, em, si, si ustedes están pudiendo ver la presentación o en proceso de descargársela, bueno, en la primera diapo lo que tenemos es simplemente la referencia al texto que comentaba recién la compañera. Em, Y digamos, lo que yo quería compartir con ustedes inicialmente es un poco el contexto en el cual esta iniciativa por los recursos educativos abiertos se inserta y se conecta con otras cuestiones más generales vinculadas a las transformaciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la cultura digital, ¿no? Entonces, en una segunda diapo tenemos unas primeras puntualizaciones sobre esa cuestión, ¿no? Que cuando hablamos de esas transformaciones, es decir, de esta tan mentada crisis o desafío que supone la tecnología digital para
institución escolar y para los procesos, digamos, que son socialmente significativos que están vinculados a las escuelas, ¿no? Podemos pensar en ese complejo conjunto de cuestiones en dimensiones que son de tipo cognitivas, dimensiones que son de tipo pedagógicas, o sea, que interpelan más específicamente a los docentes, dimensiones que tienen que ver con la creatividad, con el hacer, con la producción, y también aspectos que son legales y aspectos que son estrictamente técnicos, ¿no? Pensando de nuevo en recursos educativos y cultura digital. Eh, repito esto además por las dudas que todavía no estén pudiendo ver la presentación. En la, en la tercera diapo, bueno, hay una referencia que me parecía importante eh, comentar respecto a esto que se ha dado en llamar la generación Google, vinculado precisamente a esa primera dimensión cognitiva de la que eh, les comentaba en la diapo anterior, ¿no? O sea, esas transformaciones de la cultura digital, el mundo, digamos, vinculado a la educación, en su dimensión cognitiva está relacionado sobre todo con las transformaciones en el acceso a la información. Y en esta diapo hay una referencia a un estudio que se hizo hace unos años ya, que es del cual, digamos, se empieza a hablar de una generación Google, respecto de las preferencias o las actitudes de los estudiantes universitarios respecto de las herramientas con las cuales buscan información, ¿no? Entonces acá se dice en este informe, que digamos que está hecho, eh, digamos, desde una biblioteca, que el 29% de los estudiantes universitarios usan motores de búsqueda para comenzar sus procesos de búsqueda de información, en contraste con el 2% que usa el catálogo bibliográfico de una biblioteca. Y el 93% de los casos, dice el mismo informe, están satisfechos o muy satisfechos con los resultados, en contraste con el 84% que pide ayuda a una persona en lugar del buscador, ¿no? También se dice acá que los estudiantes universitarios todavía usan la biblioteca, pero lo hacen cada vez en menor medida y también leen menos, ¿no? Bueno, esto es algo que probablemente todos aquellos que, digamos, tengan alguna práctica vinculada a la docencia lo pueden haber constatado, digamos, en relación a las prácticas de sus estudiantes, porque no solo sucede en el nivel superior universitario, sino también en otros niveles educativos y en muchos casos está asociado a un conjunto de prácticas docentes que antes tenían otros objetivos, como la típica búsqueda de información, en el que se aprendían o desarrollaban algunas competencias que ahora, con la existencia de herramientas como Google, quedan muy desdibujadas en su forma o en sus objetivos originales, ¿no? Y en la siguiente diapo lo que yo les quería comentar es alguna de estas cuestiones que modifica básicamente es esa transformación digital cuando se conecta con el campo de la educación. Por un lado aparece esto que comentábamos recién, la emergencia de unas competencias para manejar información vinculadas al fenómeno, digamos, conocido como infoxicación o saturación cognitiva en otros autores, que tiene que ver con esa cantidad inédita y abrumadora de información a la que estamos expuestos en el presente. Por otro lado, lo digital también aporta a las mediaciones, digamos, que nosotros ubicamos en ese tipo de soportes, una potencial multimedialidad, un potencial carácter hipertextual, la cuestión obviamente de la facilidad, la rapidez, introduce obviamente una pregunta difícil de responder todavía en este momento en torno a la calidad, y también, bueno,
la cuestión de la riqueza, de la diversidad, la capacidad de acceder a datos actualizados, de tener un acceso ubicuo mucho más accesible, todo tipo de soportes, ¿no? Y eso nos lleva básicamente a preguntarnos por las cuestiones en primera instancia legales, ¿no? Que son una de las bases, digamos, sobre las cuales los recursos educativos abiertos generan su propuesta. Entonces la pregunta acá es, ¿bajo qué condiciones circula toda esta información a la que nosotros tenemos acceso en este particular momento histórico que nos toca vivir, digamos, con la emergencia de Internet y todo su ecosistema? Y, digamos, siguiendo en la secuencia de la presentación, nos resulta útil, digamos, recordar básicamente que las cuestiones legales no estarían precisamente acompañando ese acceso diverso y rico, sino que estarían básicamente trabajando sobre un modelo propio de otro escenario tecnológico que, si bien introdujo la reproductibilidad técnica de las obras autorales, eh, lo hizo en un contexto en el cual, al ser esa reproductibilidad de tipo material, los objetos físicos que se producían, ¿no? Libros, discos, o sea, objetos que tienen un costo de producción y de logística, bueno, eso, digamos, es el origen, digamos, en el cual se forjó la mayor parte de las legislaciones de derecho de autor del mundo. Y acá, digamos, conviene recordar esta cuestión de que, bueno, por un lado está la propiedad intelectual, en la cual tenemos varios regímenes jurídicos insertos ahí, como son los derechos de autor, las marcas y las patentes, y por otro lado, dentro de lo específico de los derechos de autor, dos tipos de derechos que están presentes en casi todas las legislaciones, y acá, bueno, yo voy a presentar algunos ejemplos de la legislación argentina, que seguramente ustedes podrán contrastar con los países de los cuales se estén conectando en este momento. En casi todas las legislaciones, precisamente porque son las dos tradiciones jurídicas más importantes de este tema, vamos a encontrar tipos de derechos que suelen estar representados en ellas. Por un lado, los derechos morales, que esos vienen de la tradición francesa, donde tenemos los más conocidos, el reconocimiento a la autoría, lo que también se llama el derecho a la paternidad de la obra, y el respeto por la integridad, es decir, que la obra circule en su forma original sin modificaciones que no hayan sido autorizadas. Estos derechos se consideran inalienables de la persona física del autor, indisociables, son eternos, no pueden ser renunciados, y son automáticos, no hay que hacer ningún tipo de gestión para que empiecen a, a existir, independientemente bueno, de lo que puedan llegar a exigir el otro conjunto de los derechos patrimoniales para algunas cuestiones. El otro gran grupo que se viene de la tradición anglosajona son los derechos patrimoniales, donde el más conocido es el copyright, ¿no? Y ahí, desde el mundo educativo, hay algunas funciones, además que actividades, más allá de la copia, que también, digamos, son de nuestro interés. Por ejemplo, la traducción, la difusión pública, la interpretación, o estos, a diferencia de los anteriores, sí pueden ser transferidos a un tercero de acuerdo al tiempo que el Estado haya otorgado el monopolio del autor para que los explote, porque estos son temporales, podrían llegar a ser heredables. Por ejemplo, en el caso de muchas legislaciones, los textos tienen una protección de 70 años después de muerte del autor, por lo tanto, claramente son heredables. Y
estos derechos en casi todos los países deben ser gestionados. En Argentina, por ejemplo, eso es obligatorio. Yo, autor, no puedo gestionar mis propios derechos, sino que lo tengo que hacer a través de una gestora colectiva. Eso porque, bueno, acá está legislado de esa forma. Pero entiendo que somos uno de los pocos países en los que esa gestión es obligatoriamente a través de una institución como una gestora colectiva de derechos de autor. Siguiendo en la secuencia de la presentación, bueno, comentar un poco rápidamente algunas cuestiones que son de nuevo de interés desde la perspectiva de los recursos educativos abiertos y en el caso de Argentina, bastante desconocidas y mucho más incumplidas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra ley de propiedad intelectual, que en realidad es de derechos de autor, un artículo 10 que dice que se conoce como el artículo vinculado al derecho de cita, que se puede publicar con fines didácticos o científicos hasta 1000 palabras de obras literarias o científicas u 8 compases de obras musicales. Y aclara en el segundo párrafo muy específicamente que en esta disposición se incluyen las obras docentes, de enseñanza, etc. Es decir, este es el artículo que nos indica con mucha claridad que no existen excepciones educativas específicas para el uso de materiales que tienen copyright en la legislación argentina, ¿sí? Esto no es así en todas las legislaciones, pero en general en las de tradición francesa, digamos, suele estar este tipo de restricciones respecto de los textos, ¿no? Bueno, el punto es que, por lo menos en Argentina, esta restricción que básicamente limita el uso de las obras literarias o científicas a 1000 palabras, es ampliamente desconocida e incumplida porque en general las instituciones, sobre todo las de nivel superior, la copia, bajo la forma de fotocopias o ahora el escaneo de textos, está a la orden del día como la forma de acceder a los materiales de estudio en mayor parte de las instituciones universitarias, por ejemplo, ¿no? Y si pensamos yendo a la otra diapositiva, si pensamos en el escenario, digamos, de lo digital, pero incluso anterior, ¿no? El que tiene que ver con la alfabetización en medios, o que da cuenta de una experiencia contemporánea de recepción en las generaciones más jóvenes que no está limitada a la cultura letrada, eso se complejiza un poco más porque esa experiencia busca ser de tipo multimedial, es decir, busca trascender el texto hacia otro tipo de lenguaje, como puede ser la imagen fija o el audiovisual, el sonido, ¿no? Y bueno, acá de nuevo otra referencia pequeña a la legislación argentina, esto también para que se pongan a buscar en sus propias legislaciones cómo es. Digamos, estos dos artículos que yo les estoy comentando son de alguna manera extremos opuestos eh, de la diversidad de coberturas y protecciones que tiene nuestra legislación. El artículo 34 de esa ley se dice que las obras fotográficas tienen una duración de su derecho de patrimonial de 20 años a partir de la fecha de la primera publicación, y las obras cinematográficas 50 años a partir del fallecimiento del último de los colaboradores que están enumerados en el otro artículo, que son director, guionista y productor. Entonces las fotografías son las que tienen menor plazo de protección, pero que en realidad no son 20 años, sino que son 25, porque Argentina, como muchos otros países, es firmante de un convenio internacional que se llama el Convenio de Berna sobre derechos de autor, y que desde el año 94, acá en Argentina, los convenios internacionales, los pactos, los tratados, tienen carácter constitucional, es decir, que sobrescriben las legislaciones que puedan decir otra cosa diferente, como puede ser en este caso, este ejemplo que estamos viendo, ¿no?
La ley habla de 20 años, pero en realidad como dice 25, en la práctica son 25 porque el tratado, la firma de este tratado, ratificado por la Argentina, establece 25 años como el piso mínimo de protección. Lo que hace en general Berna en casi todos los artículos es establecer mínimos que todas las legislaciones, que todos los países firmantes deben cumplir. Bueno, en síntesis, en el caso particular de Argentina, pero que, digamos, no necesariamente excluye otros países, nuestra legislación es una de las más restrictivas del mundo. Es una de las más restrictivas del mundo según algunos análisis internacionales. Que sea una de las más restrictivas del mundo, que sea una de las más restrictivas del mundo, perdón, que acá estaba mi hija preguntando, no quiere decir que sea cumplida, ¿no? Y eso por ahí sí es una realidad compartida en muchos países latinoamericanos, donde el acceso a la cultura suele estar mediado bajo la forma de copias no autorizadas. Y eso nos lleva a pensar en un nuevo conjunto en una nueva perspectiva, ¿sí? Para el análisis o para la discusión, el debate contemporáneo en relación a esta tensión entre los derechos de autor y el escenario tecnológico que promueve una serie de prácticas respecto al acceso y a la producción de nuevas obras culturales basadas en obras que circulan digitalmente, y que es básicamente recordar un tratado internacional digamos, de gran valor histórico, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 47. En su artículo 27 ya tiene plasmada esa tensión en los dos párrafos que lo componen, donde normalmente o históricamente se ha prestado atención solamente al que tiene que ver con los derechos de los autores, ¿no? Pero el artículo 27 dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Ese párrafo es el que se conoce como la consagración del derecho a la cultura, ¿sí? Y tiene un segundo párrafo en el cual se garantiza el derecho de los autores a que sus producciones sus intereses sean protegidos por el Estado, ¿no? Básicamente encontramos acá plasmada, les vuelvo a decir, esa tensión, digamos, respecto de ese balance tan complejo de obtener entre los derechos de los autores o ese necesario incentivo a la creación, incentivo y reconocimiento, y por otro lado, el derecho al conjunto de la sociedad de acceder a esas obras autorales, especialmente en la medida que los autores son deudores también de aquella cultura de la cual provienen, ¿no? Entonces, en ese marco, yendo a la siguiente diapo, es que junto con otras iniciativas que están dentro de esto que hemos llamado el paradigma tecnológico libre, que vamos a ver más adelante, que hay bastante coincidencia temporal, emergen en el año 2002 de un foro de la UNESCO esta conceptualización de la necesidad de generar y promover el paradigma de los recursos educativos abiertos. A partir de ese momento es que se ha empezado a difundir esta idea en el marco del derecho a la cultura y el derecho a la educación, de que precisamente los recursos educativos deben ser
por un lado, accesibles sin restricciones y por otro lado también susceptibles de ser modificados según lo requiera cada contexto de uso en particular, ¿no? Entonces, en la siguiente imagen vemos una suerte de espiral de apropiación respecto de los recursos educativos en general, y específicamente los recursos educativos abiertos, en donde la mayor parte de las relaciones con los recursos educativos abiertos van a empezar con el uso, ¿no? Los docentes, los estudiantes buscamos contenidos, datos, ideas, ¿no? Y ahí es donde el concepto central y la iniciativa social tiene que ver con el acceso abierto, ¿no? En este caso el acceso abierto está más vinculado a el acceso a la producción de investigación, ¿sí? Pero que, digamos, en algunos casos es la fuente o punto de origen de muchos recursos educativos. Un segundo nivel tiene que ver con compartir, ¿no? En general, sobre todo los docentes, van a necesitar mostrar, hacer recomendaciones, hacer curaciones o selecciones de recursos como mediaciones para el aprendizaje de los estudiantes. Y ahí es donde se tornan muy relevantes las condiciones legales bajo las cuales están esos materiales que queremos mostrar, recomendar, seleccionar, sin llegar al punto de modificarlos, que sería el siguiente. Ahí donde aparece la cuestión de, digamos, que es trabajada por diversas iniciativas de este paradigma tecnológico libre, de las licencias como mínimo permisivas, o sea, acá tendríamos las licencias incluso las más restrictivas que permiten como mínimo la copia, y también alguna atención puesta sobre la cuestión de la interoperabilidad, es decir, que aquello que nosotros compartimos no obligue con un formato privativo a que alguien, digamos, no sé, tenga que bajarse un determinado software para acceder a nuestro material, aunque el material sea libre, ¿no? O sea, por lo menos legalmente copiable. Un tercer nivel en el que, digamos, podemos ya identificar que hay menor cantidad de usuarios o de interesados, sin duda, es el que tiene que ver con la modificación, la postproducción, lo que también vamos a ver en otra diapo, como este fenómeno vinculado a la cultura remix, ¿no? Cuando, digamos, modificar es una de las formas de apropiación irrenunciables desde el punto de vista de la educación, porque en general ningún material que encontremos de otros autores nos va a servir tal cual como lo encontramos para todos y cada uno de los contextos en los cuales un docente se mueve, sobre todo si trabaja en una disciplina específica, ¿no? Entonces nosotros en general como docentes hacemos adaptaciones, traducciones, compilados, reducimos, actualizamos, localizamos, modificaciones que pueden ser más grandes o más pequeñas, pero que realmente suponen intervenciones sobre algo hecho por otro autor. Y acá es donde se tornan relevantes la diferencia entre los distintos tipos de licencias y empiezan a ser importantes las licencias libres y también en la misma línea de la interoperabilidad los formatos libres, ¿no? Asegurarnos básicamente que eso que estamos, por un lado, abriendo otro autor y modificando, por un lado no nos obligue a usar un determinado software que implique un tipo de restricción, por ejemplo, porque tengo que comprar una licencia, o que le obligue al estudiante a comprarse un determinado cliente o bajarse un determinado cliente para un determinado sistema operativo o lo que fuere, por el hecho de que el formato no es interoperable o no es libre, ¿no? Y en el último nivel, que tiene que ver con la creación de nuevos materiales, que es el que además habilita que este círculo se vuelva a reproducir, tendríamos un conjunto de herramientas, en este caso libres, ¿sí? De software,
También el fenómeno vinculado a las redes comunitarias libres, ¿no? O el hardware libre, o incluso las aplicaciones en plataformas libres que, digamos, trabajen precisamente en la misma sintonía respecto de el respeto por la privacidad, por el acceso y el control sobre nuestros datos, ¿no? Sobre la interoperabilidad, en el, en el nivel de la creación. Bueno, no sé, yo estoy hablando y no sé si me están escuchando, espero que sí. Por Claro ahí que te sí me den estamos un... escuchando, Lila. De hecho, compartimos tu presentación en el canal de Telegram, entonces te vamos siguiendo en la presentación y en el audio. Genial. Bueno, Muy bien. bárbaro. Trayectoria de estudiante, la que sobre... Hola, Hola, ¿sí me escuchas? hola, hola. Sí, Hola, sí, ¿se hola. estaba escuchando? Hola, sí, yo Sí, 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 escucho. te estamos escuchando. Ah, bueno, por sí, porque de nuevo se parecía que se cortó. No, Bueno, pero todo entonces bien. decía, bien, bárbaro. De haber accedido a este material como docente fue un antes y un después, precisamente porque como estudiante solo había accedido a materiales de estudios vinculados a algunas de estas obras claves bajo la forma de fotocopias, ¿no? Bueno, eso es algo que siempre me gusta destacar, porque precisamente en los contextos latinoamericanos, donde muchas de las cosas que estudiamos no están cerca para ir a un museo a ver originales, por ejemplo, eh, bueno, en el caso de proyectos como, como este, de digitalización de materiales, nos permite acceder a documentos que de otras maneras nos sería muy difícil acceder, ¿no? En las siguientes dos diapos lo que tenemos es una infografía que hizo Creative Commons hace algunos años ya, precisamente señalando este ciclo óptimo, en este caso de estas infografías están hechas para la investigación científica y para los recursos educativos, ¿no? Y ahí se puede ver bastante claramente que precisamente, sobre todo cuando hay convocatorias públicas para la creación de materiales, que, bueno, en nuestros países por ahí no son tan sistemáticas como nos gustaría, si esas producciones se licencian bajo Creative Commons, su ciclo de de valor, digamos, que aportan a la sociedad que invirtió originalmente en ellas bajo la forma de estas convocatorias públicas a la producción, mucho más óptimo en la medida que se aceleran los tiempos en los cuales están disponibles y además no vuelve a haber recursos públicos asociados a la financiación de estos materiales y por lo tanto se tornan claramente más accesibles para la mayoría. Mientras que por el contrario, lo que se ve en la siguiente diapo, el actual ciclo de financiamiento publica sus recursos bajo copyright, bueno, ahí hay una limitación en la circulación que hace que haya desconocimiento, dificultad o impedimento para esos materiales, que además otra de las problemáticas vinculadas a los cursos educativos en la investigación en el presente tiene que ver con la obsolescencia mucho más acelerada de aquello que se produce, y que, digamos, además de las cuestiones ideológicas vinculadas al modelo que está detrás de este ciclo, lo que hay es falta de eficiencia, básicamente, ¿no? Entonces, muy rápidamente, cuando pensamos en los recursos educativos abiertos, ¿cómo hacemos en términos, sobre todo, de esta dimensión legal, para reconocer aquello que se puede compartir o modificar? Entonces nos vamos a encontrar acá con que aquellas obras que son legalmente usables para compartir y remixar están en dos extremos de la producción cultural. O son muy antiguas y están en dominio público ya porque su copyright se venció,
o son contemporáneas y son libres porque sus autores así lo dispusieron. Esto básicamente a partir de el siglo XXI, ¿no? Porque las licencias Creative Commons, que son uno de los sistemas más utilizados de licenciamiento libre, son del 2002. Y en medio, todo lo demás está bajo copyright, ¿no? Y acá hay una cosa importante que en educación suele ser bastante desconocida. Las obras que yo encuentro en la web y no tienen una indicación de licencia están bajo copyright por defecto, ¿sí? Es decir, si yo no sé cuál es el licenciamiento, lo que tengo que asumir es que el autor se ha reservado todos los derechos. Y por otro lado tenemos el conjunto de las obras que están en el público, que es bastante interesante puntualizar. Por un lado son las que comentamos recién, aquellas los derechos han expirado, y por otro lado un conjunto de información que se considera que no es elegible para ser protegida por copyright. Donde acá tenemos, de acuerdo a las legislaciones, cuestiones como, por ejemplo, el folclore, las recetas de cocina, ciertos procedimientos, las ideas, ¿no? Esta es bastante, una confusión bastante extendida. El copyright no protege, los derechos de autores no protegen ideas, sino que solo lo que protegen son formalizaciones, obras concretas, ni ideas ni procedimientos, ¿no? Me voy a saltar acá algunos, así acelero un poquito, que son algunos ejemplos, quizás repositorios de obras que están en dominio público, que ustedes pueden conocer, como Archive o el proyecto Gutenberg, ¿no? Voy a pasar a la diapo 30, donde podemos ver algunos ejemplos, probablemente muchos de los ya conocidos por ustedes, pero bueno, tampoco como no tengo del todo claridad sobre el público con el que me estoy comunicando, por ahí pueden ser igualmente. Bueno, por un lado está la cuestión de formatos abiertos, que yo ya la mencioné, y que es interesante trabajarla con los estudiantes precisamente porque como mínimo desnaturaliza la idea de que existe una sola opción o un estándar de facto, y además los obliga a flexibilizar su forma de relacionarse con el software, en tanto que tienen que admitir que hay otros que usan otros formatos y que además les garantizan algunas cuestiones que son relevantes técnicamente y a nivel ético también, ¿no? Y en el caso del software libre, para la creación de recursos educativos, bueno, dos clásicos son obviamente Excel Learning, que es un sistema de autoría para hacer recursos educativos que tienen la ventaja de tener mucha interoperabilidad y portabilidad hacia diferentes tipos de salidas. Y Moodle, que Moodle es uno de los casos de éxito junto con otras aplicaciones libres de uso masivo, como puede ser Firefox o Blender, ¿no? Mucha gente ni siquiera sabe que es libre. Moodle es un estándar en los sistemas manejadores de contenidos para aprendizaje. Y bueno, y después tenemos algunos de los ejemplos que también comentábamos de las iniciativas a hardware libre, como bueno, acá se escapó el ejemplo, como puede ser Arduino, la Raspberry Pi, ¿no? Que tienen además muchísimo potencial educativo en la medida que permiten a estudiantes entender el proceso desde adentro, ¿no? Bueno, para que ya estoy como en tiempo de ir cerrando, respecto del segundo punto de la espiral que comentaba hace unos minutos atrás, la cuestión de la modificación nos redirecciona de forma muy obvia con la cuestión de la cultura red, ¿no? Porque se trata básicamente de operaciones de postproducción sobre la base de obras que al estar digitalizadas son muy fácilmente compartibles, accesibles, modificables, ¿no?
y que además inauguran una serie de operaciones de apropiación por parte de los que son lectores, ¿no? Acá hay un autor que se los recomiendo particularmente, que es Henry Jenkins, que es de alguna manera la persona que introdujo el concepto de narrativa transmedia. Él tiene un libro que se llama Piratas de Textos, donde precisamente trabaja esa cuestión de cómo los lectores se apropian de un relato al que adoran, ¿no? Del cual son fans, ¿no? Lo que hacen son lecturas subversivas o no previstas en el canon, pero que son igualmente válidas y potentes, y de hecho han dado todo este fenómeno de la cultura eh, de la cultura participativa y, digamos, del cual se desprende también la narrativa transmedia, ¿no? Y en relación a este fenómeno de la cultura remix, lo que tenemos es justamente estas operaciones que comentábamos hace un rato, ¿no? La adaptación, localización, modificación, producción, y aquellas instancias también en las cuales muchas personas ponen a pensar juntas sobre cómo mejorar un determinado recurso, donde el ejemplo también más consagrado después de 18 años de existencia es Wikipedia, ¿no? Y que Wikipedia también es un ejemplo de esta convergencia en el paradigma tecnológico libre, porque Wikipedia funciona sobre software libre, funciona en una licencia libre, y si no existiera esa licencia no hubiera podido sobrevivir. Si el software wiki no hubiera sido creado y no pudiera ser modificado por cada uno de los editores que tiene alguna habilidad tecnológica para mejorarlo, sería muy difícil que un proyecto como Wikipedia hubiera adquirido la relevancia que tiene actualmente, donde es el único proyecto de tipo comunitario que está entre los 10 sitios más visitados del mundo, ¿no? Bueno, con esto creo que yo puedo ir cerrando y por ahí abrir la posibilidad para que ustedes hagan algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión quedó inconclusa. No hice ninguna referencia a la cuestión de investigación, pero porque el tiempo, para no extenderlo más, pero de última también podemos conversar a partir de las preguntas sobre lo que estamos haciendo acá en la universidad donde yo trabajo, en las dos universidades que tenemos proyectos vinculados a la creación de recursos educativos abiertos. Muchas gracias, Lila. En efecto, vamos a pasar a una serie de preguntas, comentarios que haya en el chat durante tu presentación. Se estuvo compartiendo cierta información, por ejemplo, cuando nos hablabas de la vigencia de los derechos de autor en tu país precisamente. Bueno, en el caso de México, por ejemplo, alguien preguntó cuál es la vigencia de los derechos patrimoniales y nos llamó mucho la atención que en el caso de México, a partir de la muerte del autor, son 100 años más. Y si la obra pertenece a varios autores, los 100 años comienzan a contar a partir de la muerte del último autor. Entonces nos parece un tiempo mayor al que se presenta en tu país. Entonces fue una información interesante, ¿no? También comienzan, ¿sí? No, y efectivamente iba a decir que una de las cosas que sí sabía sobre México es que tiene una de las protecciones más largas, por lo menos en el caso de los textos. Un mapita, perdón, a ver si se los puedo compartir el mapa de la extensión del copyright, y ahí aparece México como uno de los países que lidera valores más altos, sí, más restrictivos y más altos. La verdad es que es impresionante el tiempo en que se protegen los derechos del autor en México, ¿no? Hay algunas preguntas en lo que nos compartes. Te voy a ir comentando algunas preguntas que han surgido. Bueno, aquí preguntan que les gustaría escuchar un poquito sobre lo que están haciendo
acerca de de investigación sobre REAS. Particularmente, sé que nos comentas que ya no te metiste en ese aspecto, pero nos gustaría que nos comentaras pues de manera general qué es lo que ustedes están haciendo al respecto. Bueno, sí, rápidamente. Lo que nosotros estamos haciendo en la Universidad de Villa María, que es donde yo trabajo, es un proyecto de investigación aplicada en el cual lo que queremos realizar es un proceso de diseño desde, digamos, su primera fase, que es la de reconocer las características de los usuarios, de las situaciones de uso y eh, bueno, de las prácticas previas en nuestra comunidad de docentes y estudiantes para iniciar un proceso de creación de un prototipo de recurso educativo abierto orientado a, bueno, a resolver un problema de enseñanza del docente y de los estudiantes a los que va dirigido. Entonces, bueno, hemos empezado a trabajar lo que llamamos la fase uno y ahí nos encontramos principalmente con un tema que nos interesó mucho a varios del equipo, que es el de analíticas de aprendizaje. En la universidad se usa Moodle como campo virtual y bueno, tenemos la posibilidad de acceder a los datos a nivel administrador, entonces estamos mirando básicamente lo que pasa en las aulas con los estudiantes y con los tipos de usos y de recursos, como para justamente entender qué tipo de propuesta podría ser más interesante para el prototipo. Y ahora estamos en una fase más cualitativa, que es como las aulas en las que trabajamos, para las que haríamos el prototipo, son aulas de modalidad presencial. Estamos hablando con los docentes para terminar de comprender, digamos, qué pasa en esas aulas en la instancia presencial, que no deja huellas en el aula virtual, y bueno, tratar de cerrar ese proceso en el prototipo, ¿no? Que la idea es que justamente todo el equipo se termine de formar sobre la cuestión de estos aspectos legales y también técnicos vinculados a la perspectiva de los recursos educativos abiertos. Que bueno, no es un desafío menor. Claro que Porque, no. digamos, digamos, estamos trabajando con un grupo muy heterogéneo, somos un grupo interdisciplinario en el que hay diseñadores, explicadores, informáticos, un Sí. sociólogo, estudiantes de diseño, de comunicación social, bueno. Y si bien hay algunos temas que se trabajan en la formación de grado, eh, bueno, lo cierto es que para la mayoría muchas de estas cuestiones son eh, temas que se tienen que poner a estudiar desde cero, ¿no? Así es. De hecho, este tema de los recursos educativos abiertos no solamente implica una sola disciplina, ¿no? Sino implica el conocer otros aspectos, incluso es un trabajo interdisciplinario, consideraría yo. Y bueno, en ese sentido, en esta revisión que han tenido, estos análisis o este acercamiento que han tenido en la primera fase, ¿ya tienen alguna noción preliminar, por ejemplo, de qué tipos de recursos se utilizan los docentes en sus aulas o qué es lo que implementan? Sí hemos encontrado algunas cuestiones mirando así de forma global los datos de Moodle, ¿no? En una primera etapa, sin entrar específicamente a las aulas, sino mirando, digamos, las estadísticas de forma general, el uso de recursos, por ejemplo. Que bueno, como era más o menos de esperarse, sobre todo porque en la universidad recién estamos iniciando en la modalidad de distancia, tenemos muchas aulas de tipo repositorio, digamos, donde hay muchos materiales y a veces muy atados Al aula. a un par de formatos, Ah, PDF y
presentación de diapos. Ujú. Y por otro lado, en mucha menor medida, aulas que incorporan un siguiente nivel vinculado a la comunicación o la entrega de actividades, digamos, tienen una vida más allá del simple hecho de colgar recursos de estudio, ¿no? Que es el uso predominante, y por otro lado, digamos, era algo que manejábamos como hipótesis porque es lo más frecuente, digamos, en aulas que además tienen, en nuestro caso, 10 años de implementación nada más, bueno, con una vida, digamos, con un incentivo institucional que ha sido muy variado, no en todos esos 10 años ha habido promoción necesariamente del uso del aula, por lo tanto, digamos, no es sorprendente que la generalidad de los docentes que la usan hagan uso de tipo repositorio. Pero de todas maneras nos hemos encontrado con algunos otros docentes que hacen otro tipo de uso más interesante, incluso haciendo evaluaciones de forma sistemática dentro del aula para chequear cuestiones o hacer acompañamiento, digamos, de la apropiación de ciertos contenidos por los estudiantes. Y también en algún momento decidimos como criterio que íbamos a trabajar con estos docentes que están más adelantados de alguna manera o, digamos, tienen un nivel de apropiación mayor del aula, a los fines de no vernos tampoco nosotros tan limitados en la creación de un recurso que va necesariamente al docente como el usuario implementador, es decir, que nosotros vamos a hacer un recurso, pero el que lo va a tener que comprender, promover y, digamos, poner en uso va a ser el docente, ¿no? Así es. Hay otra pregunta que nos hacen en el chat y bueno, dice, ¿en qué medida las licencias abiertas han sumado material a la infoxicación? Y bueno, y dice si es que esas nociones se pueden cruzar, ¿no? Y a ver, esa pregunta se puede responder de varias formas. En general, la suma de nuevos materiales tiene esa doble vara, digamos, con la que podemos medir, ¿no? O sea, por un lado, el ecosistema al que alimenta se torna más diverso, más rico, pero al mismo tiempo se torna más grande, ¿no? Y por lo tanto, más difícil de categorizar, de filtrar y, bueno, contribuye a la infoxicación general. Por otro lado, en el caso de las licencias Creative Commons, una de las cosas que hacen al éxito de su implementación, ¿verdad? Con otro conjunto de licencias también que existía previamente o que incluso ha seguido desarrollándose después de que las Creative Commons aparecieran en el 2002 también, es que precisamente tiene estos tres niveles de implementación en los cuales yo tengo la síntesis o el resumen para humanos, ¿no? Que es eso que vemos, lo que puedo hacer o no hacer con determinada licencia específica, el nivel legal, que es el contrato con toda la especificación de lo que significa esa opción de licenciamiento en el caso de una disputa legal, y por otro lado el tercer nivel del marcaje digital, el marcaje de código, ¿no? Ese pedacito de código que uno se lleva cuando genera una licencia Creative Commons para ponerla en su sitio, le dice, entre otras cosas, a Google que ese contenido tiene determinados permisos. Y si no sabe filtrar, o sea, si no sabe usar un buscador con filtros avanzados, como puede ser en este caso, filtrar por licencia, bueno, eso de alguna manera reduce la infoxicación en la medida que me permite llegar al resultado de una forma más rápida, ¿no? Pero bueno, no sé si respondo con eso la pregunta. Bueno, vamos a esperar que nos comenten en el chat. Me parece muy clara la respuesta, pero esperemos que la persona que la preguntó pues nos diga. Y a mí me surgía una duda mientras nos comentabas esto. En su proyecto que tienen sobre los REAS,
Y sé que están en la primera fase, igual me estoy adelantando un poco, y que están en la formación de los docentes. ¿Cómo han pensado en realizar la evaluación de los REAs que vayan creando los docentes para hablar sobre este término que nos comentabas en un inicio, ¿no? Sobre la calidad? Bueno, ahí te aclaro, nosotros vamos a generar un prototipo que lo hace el equipo de investigación, no el docente. O sea, el docente nos va a dar contenido porque nosotros tenemos diseñadores en el equipo. Entonces la idea es que nosotros vamos a generar el recurso a partir de los contenidos del docente, sugiriéndole en función de lo que hemos visto de sus prácticas previas en el aula, lo que nos parece, bueno, superador, pero al mismo tiempo con capacidad para que ese docente se apropie, ¿no? Lo ponga en uso, lo entienda, se sienta cómodo usándolo. Y sí, la pregunta por la evaluación es muy importante porque es parte, nosotros estamos trabajando con metodología de proceso de diseño centrado en el usuario y, digamos, entendemos esto como un ciclo iterativo, ¿no? Que se cierra con la evaluación. Y en la evaluación usaríamos también estrategias de tipo cuantitativas con las analíticas, ¿no? Del aula, a ver cómo le fue el recurso básicamente. Y después volveríamos también con el docente y con los estudiantes hacer, aplicando alguna más cualitativa, como puede ser, bueno, la entrevista o el grupo focal con los estudiantes, para saber algunas cosas más que por ahí probablemente las analíticas no nos van a decir. Ok, muchas gracias por la aclaración y me parece interesante, ¿no? Que hagan estas dos mediciones, la cualitativa y la cuantitativa, para tener pues un contraste y incluso una integración de los resultados de los recursos. Y al respecto, hablando de los REAs, precisamente, ustedes como grupo de trabajo han pensado en, bueno, no sé si ya tengan temas que les han dado los docentes, han pensado en retomar trabajos o REAs de otras instituciones para, no sé, reelaborarlos, replantearlos. Sí, recién estamos, como estamos en la etapa de las entrevistas, en este momento están por un lado mirando lo que puede haber acá, digamos, nosotros y pedimos permiso a los docentes que hemos elegido, hemos hecho como una selección en base a esta mirada más global, decía, de los datos. Hemos hecho una selección de algunos candidatos y estamos haciendo entrevistas y les pedimos permiso para entrar a sus aulas y mirar más en detalle lo que ahí pasa, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da una idea también de qué recursos usan, ¿no? Sí, una de las cosas que consideramos y que, bueno, una parte del equipo tendrá que saldar antes de empezar a hacer el prototipo es qué es lo que existe que pueda ser de utilidad para, bueno, para los objetivos de esa cátedra, ¿no? Nosotros estamos haciendo entrevistas a varios docentes y vamos a desarrollar uno o sumo dos recursos y al resto les estamos haciendo unas devoluciones en las cuales incluimos este tipo de recomendaciones, ¿no? O sea, nos ponemos a buscar, porque acá también figúrense que nosotros tenemos competencias limitadas en algunas disciplinas y nos tenemos que meter con cosas de las que no sabemos mucho, como por ejemplo, no sé, inglés o historia de la lengua española o bioestadística, bueno, son o no sé, opinión pública y periodismo, bueno, son las materias que hemos estado mirando, de las cuales en algunos casos sabemos más, en otros casos no sabemos nada, disciplinarmente hablando. Por lo tanto, bueno, nos hemos tenido que poner a mirar también qué ha hecho en REA o no en REA, ¿no? Como para tener un poco de algunas referencias, digamos, de cuáles serían horizontes interesantes para mejorar esas propuestas. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta que aquí se plantea, que ya nos habías comentado de manera general, pero si pudieras profundizar,
Dice, para la elaboración de los REA, ¿tienen en cuenta algún modelo o cuál es la estructura que pretenden que tengan esos REAs? No, esa, digamos, surge básicamente esta primera etapa donde nosotros trabajamos esto que se llama, en el proceso de diseño interactivo se llama, bueno, hemos partido de la cuestión de que el recurso que vamos a hacer es un recurso que obviamente orientado al aula virtual, o sea, es digital, debería ser idealmente multimedial, eh, e interactivo, ¿no? O sea, que tiene que de alguna manera superar la linealidad de la propuesta del texto escrito. Entonces, con esas, digamos, restricciones iniciales, ¿no? Nosotros analizamos eh, la, lo que nos devuelve el análisis de los datos del aula respecto de los estudiantes y los docentes usando las virtuales más las entrevistas, para de alguna manera tratar de generar un recurso que se adecue al perfil que nosotros detectamos en el docente y los estudiantes, al tipo de uso que se viene haciendo, ¿no? O sea, hacemos esa caracterización previa para, digamos, formular unos objetivos junto con el docente que después vamos a ir a ver en la evaluación, después de implementar, hasta qué punto logramos acercarnos a su cumplimiento o no. Entonces no partimos de un modelo previo, sino que ese modelo tiene que ver con lo que nos diga la caracterización de los destinatarios y de la situación de uso en la cual se inserta ese recurso. O sea, es decir, los REAs van a adaptarse a la población, a los fines que se tenga, tanto de los que defina el docente, ¿no? Y a partir después de las evaluaciones, me imagino ustedes van a ir modificando y ajustando acorde a las necesidades que se vayan haciendo explícitas. Claro, por ahí para decirlo de otra forma, porque yo noto que eso es una cosa a veces que también eh, me parece que se suele obviar en los procesos de trabajo en los cuales no hay un análisis previo y que son muchas veces los que hacen directamente los docentes creando recursos sin seguir una metodología proyectual, ¿no? Que es que, digamos, de una manera impone un formato, unas características, un tipo de recurso por intuición, porque le gusta, porque quiere probar, lo que sea, pero en realidad no sabe si ese es el que se más adecuado. O sea, lo aprende después, cuando lo pone en práctica y se da cuenta que era demasiado difícil, que era, no sé, demasiado complejo para el problema que busca resolver, lo que sea. Esto sería básicamente un típico error de falta de metodología proyectual, ¿entendés? O sea que acá la idea es que nosotros hacemos el análisis previo para que tenemos esas condiciones que les decía al principio, que nosotros queremos hacer un recurso que sea interactivo, que os vaya al aula virtual y que idealmente sea multimedial. Ahora, si la caracterización docente y los estudiantes era otra cosa, que no creemos que eso vaya a pasar, pero si pasara, bueno, de alguna manera haciendo ese proceso previo para juzgar lo más posible en términos de comunicativos, ¿no? el, el prototipo que vamos a generar a la población a la cual los destinamos y los objetivos que se buscan cumplir. O sea, trataríamos de correlacionar precisamente esos, eh, esos elementos, ¿no? No lo hacemos intuitivamente, sino que intentamos hacerlo sobre la base de algo que miramos como con mayor potencial de comunicativo, ¿no? O sea, de conectar con objetivos de una forma más eficaz que una solución que probamos y después vemos cómo nos fue.
Gracias por la aclaración. Lila, también nos preguntan aquí cuáles entonces son las disciplinas que que están interviniendo en este proyecto que ustedes están desarrollando, o bueno, que están implementando. Bueno, es lo que comentaba hace un rato. Ujú. Tenemos unas 6 aulas que son candidatas, que son de diversas disciplinas, ¿no? Bueno, tenemos una metodología de la investigación de ciencias sociales, eh, una materia inicial de un profesorado de lengua inglesa, que hace un uso muy interesante del aula virtual actualmente. Eh, Tenemos una materia de comunicación que es sobre opinión pública. Tenemos una bioestadística que es de la carrera de medicina. Y creo que me estoy olvidando de una, pero bueno, no tengo acá la lista. Son un grupito bien variado, más allá de que eso fue un criterio para elegirlas, ¿no? Porque el criterio que nosotros usamos fue mirar el uso que hacen actualmente de los recursos en sus aulas, ¿no? Entonces buscábamos ciertos indicadores como por ejemplo, bueno, el número de foros, si aparecían o no herramientas como los wikis o como los cuestionarios de evaluación, o sea, si había cierto uso que trascendía este primer nivel de la apropiación tipo repositorio, ¿no? Entonces, mirar los datos del aula con esos criterios nos llevó a estas aulas. Y ahora estamos haciendo las entrevistas a los docentes y vamos a decidir por una o dos de esas. Ok, muchas gracias por la aclaración. Bueno, durante el chat también hubieron algunos comentarios respecto a los derechos de autor, el tiempo que tienen. La verdad, alguien hizo un comentario sobre Mickey Mouse. De hecho, fue muy curioso que dicen, entre más se está acercando el vencimiento, creo que van a extender más el tiempo en cuanto a los derechos de autor. Y alguien comentaba aquí que un referente en México es Manzanero, es un cantautor que curiosamente está como en la misma situación. Entonces hicieron algunos comentarios de ese estilo. Fue incluso cambiando de tema, pues la cuestión de los REAS, precisamente la persona que hizo algunos comentarios sobre la metodología y por ejemplo, las disciplinas, es un chico que está trabajando sobre la creación de un recurso educativo abierto, es su forma de titulación, y me parece que sus preguntas están como muy enfocadas a las inquietudes que le han surgido alrededor de cómo él está elaborando su propio recurso, ¿no? Y en ese sentido, me parece que los comentarios que has hecho al respecto, pues le van a contribuir para que él pueda continuar con el desarrollo, ¿no? Él se va a quedar en un primer nivel, que es el diseño de su recurso, pero me parece interesante esta cuestión del proyecto que tú has enunciado sobre la evaluación posterior, ¿no? De cómo, cuál es el resultado de la implementación de ese recurso. De hecho, en el chat dice que está muy contento. Claro, sí, para nosotros es importante primero la fase previa y después la evaluación del prototipo, precisamente porque nos permite cerrar el círculo, digamos, de la comprensión de, bueno, lo que entendimos pasaba en las aulas, de ese docente, esa disciplina, esos estudiantes, lo que nosotros sintetizamos en una solución que nos parecía, que nos va a parecer cuando entremos en esa etapa prontamente, la más adecuada al problema que se busca resolver, y después en la evaluación podremos ver qué tan lejos o tan cerca de lo cierto, digamos, de haber conseguido cumplir con los objetivos estábamos, ¿no? Así Y es, aprender de eso. exactamente, y de hecho el chico Víctor se llama, pues lo que comenta es eso, ¿no? Que él está, que estamos hablando justo de él. Y otra pregunta que, bueno, ya, que nos plantea es,
quiénes están inmersos en el proyecto para desarrollar el REA. Se refiere como a si hay diseñadores instruccionales, si hay pedagogos, si hay otras áreas que están interviniendo para desarrollar esos prototipos. Sí, en el proyecto hay un pedagogo, de hecho está en minoría, pero tenemos un pedagogo. Eh, tenemos varios estudiantes de comunicación social que yo dicto una materia ahí en la universidad sobre, es un taller de nuevas tecnologías y producción multimedia en la que trabajamos formatos multimediales interactivos y la idea es que los comunicadores acá se ven al proyecto desde la perspectiva de la comunicación y educación. Y también hay diseñadores audiovisuales, hay informáticos, hay 3 informáticos en el equipo que trabajan, bueno, uno es un experto en Moodle, el otro es un experto en robótica educativa y en Python, y que, digamos, o sea, que están además más involucrados con la cuestión de software libre, y el tercero trabaja más en cuestiones vinculadas a aplicaciones móviles, pero que, digamos, en realidad esas características del equipo, bueno, como decía recién, no son necesariamente no deberían operarnos, digamos, como condicionamiento al tipo de producto, ¿no? que vamos a proponer, porque de hecho estamos pensando en algo relativamente simple, ¿no? En la medida que tiene que ser interoperable con el aula virtual, ¿no? O sea, ahí ya tenemos como un marco, ¿no? Que este recurso tiene que entrar en el aula. Podría ser que necesitemos, por ejemplo, no sé, que además del aula haya otro soporte el que tenga que circular y ahí, bueno, por ejemplo, Excel Learning nos puede resolver esta cuestión de la portabilidad del recurso. Pero de entrada sabemos que lo que debe cumplir sí o sí por la enunciación del proyecto es que el recurso se va a embeber o va a ser creado dentro del Moodle, ¿no? Eh, bueno, eso vuelvo a decir, son las restricciones con las que partimos a la hora de pensar en posibles herramientas o combinaciones de recursos para crear el recurso educativo. Bueno, Lila, pues agradecemos mucho tu participación. De verdad, esta última charla fue enriquecedora en el sentido de tener claridad en cuanto a los recursos educativos abiertos, particularmente en el proyecto en el que estás trabajando. En el chat te comento, hubo una participación muy específica de un chico que está trabajando el diseño de un recurso educativo abierto y me parece que a él le ayudaste en gran medida. Y bueno, agradecemos tu participación. Muchas gracias por la presentación que desarrollaste. No sé si quieras comentar algo. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, la verdad yo estoy básicamente contento de haber podido participar porque hasta hace unas horas parecía un poco difícil que esto pudiera tener lugar, así que bueno, por suerte le encontramos una solución con Alejandro y bueno, y para mí también fue muy interesante poder comentarles un poco más sobre lo que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias. Y claro, para cada problema pues encontramos una solución. Y efectivamente pudimos ver tu presentación a través del canal de Telegram. Excelente. Pues muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, es así como concluimos este cuarto día del encuentro de Usol. Agradecemos su presencia. Recuerden que mañana es el último día, es igual a las 4 de la tarde, nos vamos a presentar y será la clausura también del evento.
Bueno, que pasen buenas noches y nos vemos el día de mañana.